Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un apasionado del mundo del espectáculo, las historias de amor que cruzan fronteras y por supuesto, las estrellas turcas que están conquistando corazones en todo el mundo, estás en el lugar correcto. Hoy nos sumergimos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que mezcla amistad, romance y un toque de misterio. Vamos a desgranar Hande Erçel, la amiga que conquistó a Kerem Bürsin y un amor secreto. Sé que el título ya les ha picado la curiosidad, y créanme, la historia detrás de esta pareja es tan fascinante como sus personajes en pantalla, e incluso más. Prepárense para un viaje a través de las redes sociales, los sets de filmación y los titulares que cautivaron a millones. Antes de empezar a desvelar todos los detalles, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Nos encanta compartir con ustedes las historias más jugosas, los análisis más profundos del entretenimiento y las conexiones que nos demuestran que el amor, a veces, nace en los lugares más inesperados. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno y vamos a profundizar como nunca antes. Comencemos por el principio, por los cimientos de esta historia. La fama de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel internacional, no es casualidad. Ambos han brillado con luz propia en producciones que han cautivado a millones, demostrando un talento excepcional y una presencia escénica que hipnotiza. Sin embargo, fue su trabajo juntos en la serie Sen Kalkam, la que catapultó su popularidad a niveles estratosféricos. Y lo que es más importante para nuestra historia de hoy, la que encendió la chispa de una conexión que trascendió la ficción, llevándonos a especular y soñar con un romance en la vida real. En la serie interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja con una química innegable, que desde el primer capítulo nos atrapó. Sus diálogos chispeantes, sus miradas que decían más que 1000 palabras y una relación que evolucionó de un acuerdo contractual a un amor profundo y apasionado, se convirtieron en el sello distintivo de la producción. El público se enamoró perdidamente de ellos, no solo por la complejidad y el carisma de sus personajes, sino por la naturalidad y la intensidad con la que transmitían sus emociones. Esa conexión en pantalla, tan palpable, tan real, hizo que millones de espectadores en todo el mundo se preguntaran, ¿será que esta magia, esta complicidad, también existe fuera de los sets de filmación? La pregunta resonaba en cada rincón de las redes sociales y en las conversaciones de los fans. Y la respuesta, queridos amigos, parece ser un rotundo sí, o al menos, eso es lo que la evidencia y la evolución de los acontecimientos nos han mostrado. La relación entre Hande y Kerem, que comenzó como una supuesta amistad forjada en el fragor del rodaje, se convirtió rápidamente en uno de los romances más comentados y seguidos del mundo del espectáculo turco y pronto del mundo entero. Lo verdaderamente interesante de este caso es la forma en que se desarrolló esa transición, esa sutil pero poderosa evolución de la amistad al amor. Los rumores, las especulaciones, los pequeños gestos y, finalmente, las confirmaciones que rodearon su romance, tejieron una narrativa digna de una telenovela. Seamos honestos, en el vertiginoso mundo del entretenimiento, la línea que separa la amistad del romance a menudo se difumina. Los actores pasan incontables horas juntos compartiendo momentos de gran intensidad, apoyándose mutuamente en los desafíos de la producción, desarrollando un vínculo único. Comparten risas en los descansos, se confían sus miedos y esperanzas, y a veces, esa conexión se profundiza de maneras que sorprenden incluso a ellos mismos. En el caso de Hande y Kerem, todo apuntaba inicialmente a una sólida amistad, a una buena camaradería profesional. Se les veía compartir risas genuinas durante los descansos entre escenas, apoyarse en los momentos difíciles de la grabación, y mantener una comunicación fluida y cómplice en sus redes sociales. Estas interacciones, aunque profesionales, ya alimentaban las esperanzas y los suspiros de los fans más devotos, quienes ansiaban ver esa química trasladada a la vida real. Sin embargo, la chispa que realmente encendió la llama de los rumores y las especulaciones, la que hizo que todos los ojos se posaran en ellos con una intensidad renovada, fue su viaje juntos a las Maldivas. Este viaje, realizado poco después de que concluyera la exitosa serie, y que compartieron con un grupo de amigos, se convirtió en el escenario perfecto para que los rumores florecieran. Las fotos y los vídeos que comenzaron a circular, donde se les veía juntos disfrutando del idílico paisaje, del sol, la playa, y sobre todo, de una cercanía y una complicidad que para muchos era innegable, inundaron las redes sociales. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la alegría que irradiaban en cada instantánea,
todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Fue el detonante que hizo que los medios y los fans entraran en un frenesí de análisis y conjeturas. Aquí es donde entra la parte del amor secreto que mencionamos en el título. Al principio ambos actores, conscientes de la atención que generaban y de la voracidad de la prensa, optaron por mantener su relación en un plano más privado. Intentaron, en la medida de lo posible, dejar que el público y los medios especularan, sin dar confirmaciones explícitas. Esta cautela es completamente comprensible, especialmente para figuras públicas de su calibre, quienes están constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios y los fanáticos. La presión de una relación pública puede ser abrumadora, y preservar un espacio íntimo se vuelve crucial. Sin embargo, cuanto más intentaban ser discretos, más aumentaba la curiosidad y el interés. El misterio, en este caso, solo avivó las llamas del deseo de saber. Las revistas, los portales de noticias, los foros de fans, las cuentas dedicadas a ellos en las redes sociales, se llenaron de análisis detallados de cada una de sus interacciones, cada fotografía compartida, cada comentario aparentemente inocente. Los paparazzi, con su habitual tenacidad, hicieron todo lo posible por captar una imagen que confirmara sus sospechas, que pusiera fin a la especulación. Y poco a poco esa discreción inicial, ese velo de misterio, se fue desmoronando ante la evidencia de su creciente cercanía. El punto de inflexión, ese momento en el que la verdad se hizo innegable, llegó cuando, en diferentes ocasiones, ya sea en eventos públicos, entrevistas o a través de sus propias publicaciones en redes sociales, uno de ellos o ambos empezaron a ser más abiertos sobre su relación. Lo que comenzó como un rumor persistente alimentado por detalles sutiles y gestos significativos, se transformó gradualmente en una verdad innegable. Las fotos juntos se volvieron más explícitas, los comentarios públicos más cariñosos y directos, y la presencia de uno apoyando activamente al otro en sus proyectos personales y profesionales se hizo cada vez más evidente. Ya no había lugar para la duda. El amor secreto estaba saliendo a la luz, revelando una conexión profunda y sincera. La confirmación oficial, aunque nunca fue un gran anuncio orquestado al estilo de Hollywood con globos y confeti, se hizo palpable a través de sus gestos, de su actitud, de la forma en que se presentaban juntos. El amor entre Anne Ercel y Kerem Bürsin se consolidó, para deleite de sus seguidores, como uno de los romances más queridos y admirados del momento. La gente amaba la idea de que dos personas que habían desarrollado una conexión tan fuerte en la pantalla, que habían interpretado a una pareja tan icónica, hubieran encontrado el amor verdadero en la vida real. Era una especie de cuento de hadas moderno, una fantasía que se hacía realidad ante nuestros ojos. Pero, ¿qué hizo que esta relación fuera tan especial, tan atractiva para el público? Más allá de la atracción física, de la química innegable que demostraban en pantalla y que luego se reflejó en sus interacciones fuera de ella, parece que ambos comparten valores fundamentales y una visión de la vida que los une profundamente. Anne, conocida por su dulzura, su gran talento actoral y su compromiso con diversas causas sociales, a menudo expresando su preocupación por el bienestar animal y el medio ambiente, y Kerem, un actor carismático con una mente inquieta, un espíritu aventurero y una inclinación por la reflexión sobre temas importantes, formaban una pareja que para muchos era simplemente perfecta. La combinación de sus personalidades, sus aspiraciones y sus valores, creaba una sinergia fascinante. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus respectivas carreras y vidas personales era digna de admiración. Vimos a Kerem apoyando incondicionalmente a Anne en sus proyectos personales y profesionales, celebrando sus logros con orgullo y dedicación. De igual manera, Anne demostraba un gran apoyo a los éxitos de Kerem, creando una dinámica de equipo sólida y alentadora. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, a menudo llenas de humor, de ternura y de un afecto genuino, eran seguidas con avidez por millones de personas que, de alguna manera, se sentían parte de su historia de amor y celebraban su felicidad. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible y a menudo desafiante mundo del espectáculo, las relaciones intensas, especialmente aquellas que están bajo el escrutinio público, a veces enfrentan sus propios altibajos. Y en el caso de Anne y Kerem, a pesar de la aparente solidez de su vínculo, también hubo rumores de momentos de tensión, de supuestos altibajos, e incluso de periodos de separación y reconciliación. La presión constante de ser una pareja tan mediática, las exigentes y prolongadas horas de trabajo en proyectos ambiciosos, las diferentes trayectorias profesionales que a menudo los llevaban a distintos lugares, todo ello, sin duda, puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas y resilientes.
Lo que sí es cierto y lo que siempre quedó palpable para el público, es que su conexión siempre fue profunda y genuina. A pesar de los rumores que circulaban, siempre se mostraron como un equipo unido, defendiéndose mutuamente en público y mostrando un gran respeto el uno por el otro, incluso cuando las circunstancias parecían complicadas. Su relación con sus altibajos y sus momentos de luz se convirtió en un símbolo de amor para muchos de sus seguidores, quienes anhelaban verlos felices, unidos y superando cualquier obstáculo juntos. Y es que ¿quién no se ha enamorado de la idea de un amor que nace de la amistad, que se fortalece en la convivencia y en la admiración mutua, y que a pesar de las presiones externas, de las dificultades y del escrutinio constante logra mantenerse firme y florecer? La historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es un recordatorio poderoso de que a veces, las mejores y más duraderas historias de amor surgen de las conexiones más inesperadas, de que la línea entre la amistad y el amor puede ser, en ocasiones, sorprendentemente fina y permeable. La amiga que conquistó a Kerem Bürsin, como sugería nuestro título, no fue simplemente una colega de set, sino alguien que supo ganarse su corazón de una manera que trascendió la pantalla, que se extendió a la vida real. Y el amor secreto, aunque al principio intentaron protegerlo del ojo público, finalmente brilló con luz propia, inspirando a millones de personas con su autenticidad y su romanticismo. Hemos recorrido juntos el camino desde el apasionado rodaje de una serie exitosa hasta la consolidación de una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Hemos explorado cómo una amistad profesional, forjada en el entorno exigente de la industria del entretenimiento, pudo evolucionar hacia algo mucho más profundo y significativo. Hemos analizado los rumores que rodearon su romance, los altibajos que enfrentaron y cómo, finalmente, el amor se impuso, se hizo público y conquistó a una legión de seguidores. La química innegable que vimos en Senkalkam no fue solo una actuación magistral, fue, sin duda, la manifestación de una conexión real, de una afinidad palpable que cautivó no solo a los personajes que interpretaban, sino también a sus corazones en la vida real. La historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin nos enseña que a veces, las relaciones más bellas y resilientes son aquellas que florecen con naturalidad, aquellas que se nutren de la complicidad, del respeto mutuo, de la admiración y del apoyo incondicional. Nos muestra que incluso en el ojo del huracán mediático, donde la privacidad se convierte en un lujo escaso, es posible encontrar un espacio para la intimidad, para el amor genuino y para construir un futuro juntos. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores, la fascinante y cautivadora historia detrás de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido detallado por su historia de amor, desde los primeros rumores hasta la confirmación y el impacto que han tenido en el mundo del entretenimiento, inspirando a muchos con su romance. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis en profundidad. Antes de despedirnos, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les sorprendió la evolución de su relación de la amistad al romance? ¿Creen que la amistad es realmente una base sólida para un amor duradero? ¿Qué otros aspectos de su relación les parecen más interesantes? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y saber su perspectiva. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y les ha transportado al mundo de esta pareja, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de las estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido similar, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestro próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.